Saludos, queridos míos. Soy Cryon, del servicio magnético. Esta es la canalización número 16 en la tierra de Egipto. Es parte de una serie. En un evento en el que tenemos 100 participantes en el Nilo abajo, comenzando a visitar algunas de las estructuras más magnificentes que han creado los egipcios. Si yo tuviera que darle un título a esta canalización o a este mensaje, o incluso a lo que ustedes podrían llamar este tiempo silencioso, yo lo titularía así: la elegancia de los antiguos. Es un tema común que ustedes van a estar escuchando de mí y que ya han escuchado. Quiero que se tomen un momento y piensen dónde están, en el templo de Edfu. Han notado que los templos están agrandándose. Y a medida que se vuelven más grandes, ustedes llegan a ver algo de la elegancia, de la geometría. ¿Han comenzado ya a contar las columnas? Los invito a que lo hagan, por lo que voy a hablar a continuación. Temprano en la mañana hoy, antes de que el sol haya salido, ahí es donde están ustedes ahora, entre las columnas de esta gran estructura. Cuando hablamos de los antiguos de Egipto, hablamos de los tiempos puros. Hablamos de la elegancia de lo que ellos hicieron y de lo que sabían y de aquello en lo que creían. Hablamos de esos tiempos puros. Y la definición de tiempos puros no es necesariamente relacionada con los números de las dinastías, sino es en los tiempos medios, antes de que cualquier conquistador o cualquier extranjero pudiera volverse faraón o pudiera esparcir otro sistema de creencia entre ellos. Esos tiempos puros en que los dioses de los egipcios todavía eran dioses de amor, antes de que llegaran otros a entrelazarse a través de cientos de años y de creencias, antes de que llegara cualquier extranjero, de que cualquier extranjero fuera parte de su administración o de su política o de su linaje. Hablamos de esos tiempos puros, tiempos egipcios puros, y lo que escribieron en las paredes para que ustedes vieran cómo vivían ellos o en lo que creían. Ustedes están en un lugar en este momento que quisiera hablarles sobre algunas cosas ocultas, cosas de las que ustedes no escuchan a menudo, pero que están por todas partes. Cuenten las columnas y ustedes encontrarán casi que exclusivamente que los egipcios estaban pegados a la matemática en base 12. Y lo hemos dicho antes. Y a pesar de que no está en la egiptología, les diré a ustedes que llegará un día en el que la elegancia de la matemática en base 12 saldrá a la superficie y no se llamará la nueva matemática, va a ser llamada la matemática antigua. Lo diré de nuevo. A cualquier matemático que esté escuchando en este momento, cualquiera de ellos se sonreirá con esta frase. La matemática elegante se revela a sí misma. Y lo que queremos decir con esto es que los patrones y las secuencias de la buena matemática comienzan a hablarte, y un buen matemático los verá y sonreirá y habrá un ajá, porque una secuencia lleva a la otra y dirá, oh, miremos esto. Los fractales que ustedes encuentran en la biología, la geometría del espacio,
Toda ella habla de los 12 lados, de los 6, de los 3, de los 4. Muy pocas veces se encuentran 5 o 10, muy pocas veces. Porque el universo está hecho en 6 y 3 y 4 y 12, 18. Todo en base 12. Cuenten las columnas. Ustedes creen que eso es un accidente. Cuenten los sacerdotes y eso que ellos sentían que eran los números sagrados. ¿Ustedes creen que es un accidente? No, no van a encontrar 5 ni 10. Y yo presento esta canalización de esta manera, en este momento, como un calentamiento a la elegancia de esta sociedad. Sin duda, era el comienzo. Sin duda, había cosas antiguas y también dualidad como la tienen ustedes ahora, y múltiplos de esto y de lo otro. Pero, queridos míos, si le dan una mirada al centro, al núcleo de un Egipto que fue capaz de sostenerse a sí mismo con un Dios de benevolencia, eso es tan importante. ¿Han notado que este templo, tan gigantesco como puede ser, le hace eco incluso a las cosas más pequeñas? Incluso las cosas más pequeñas. Y lo primero que ustedes ven son esas 2 columnas creadas en ese entonces en un espacio donde el sol salía en la mañana. Y esta es la filosofía para ustedes, antes de llegar a la principal. Una filosofía que dice que el sol sale todos los días tal como lo hacen ustedes. Y que es un día, algo para renovarse, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida. El sol sale entre esas 2 columnas para decir que Dios está sonriendo sobre ti, que las cosas son frescas y renovadas y nuevas. Y es algo de benevolencia, y es una simbología, y es metafórico. No es una cuestión para adorar al sol. Queridos míos, el Egipto de ese entonces les dio metáfora tras metáfora. Tanto hay en los muros que ustedes ven aquí, tanto de eso son historias de la energía, no necesariamente físicas. La historia de la vida del Nilo abajo y el Nilo arriba, la historia de un país, la historia de benevolencia. Ustedes no encuentran eso, queridos míos, en otros lugares, no como esto. Déjenme decirles algo hermoso. Durante 30 años yo he estado canalizando, y ustedes pueden llamar a esto, si quieren, un sistema de creencia, pero no es un sistema. Es la verdad básica del amor de Dios. Es lo que ustedes llamarían la magia la magia que contiene la energía multidimensional de la compasión. Algo que en este momento está comenzando a ser estudiado en este planeta, llamado el campo y la coherencia del campo. La compasión es medible. Y los egipcios lo sabían. Les dije, en esta enseñanza que les he dado durante 30 años, les he hablado de una cosa específica que quiero que recuerden desde el comienzo, que ustedes son tiernamente amados. Pero hay más. Esto es lo que les he dicho una y otra vez y otra vez. Escuchen esto. Porque lo que les he dicho una y otra vez está escrito en estos muros. Escuchen esto. Tú puedes vivir tu vida y es posible que nunca mires a Dios o a Espíritu o al Creador o a como sea que lo quieras llamar a esa fuente.
a esa fuente que es la esencia del amor. Es posible que nunca lo mires, que nunca lo busques. Es posible que pases por tu vida demasiado ocupado y camines por ahí y digas, no, yo no creo en estas cosas esotéricas. Es posible incluso que digas, no quiero ser parte de un sistema de creencia, ni ir a la iglesia, ni a la sinagoga. Y tú dices, yo estoy separado de todo eso, yo soy un humano moderno de hoy en día, tengo cosas modernas hoy en día. Y al final de tu vida te he dicho esto, y que todo el tiempo que te la has pasado ignorando al Creador, el Creador siempre ha estado mirándote con su mano extendida hacia ti, diciéndote, tómala cuando sea que quieras, si lo eliges, es libre albedrío. En otras palabras, es posible que tú no mires a Dios, pero Dios siempre te mira, siempre te ve. Y cada ser humano está hecho a imagen de Dios y camina por esta tierra igual en eso, todos con la oportunidad igual de tomar la mano de la magia del amor para encontrar una vida mejor. Este ha sido el mensaje de Kryon a través de los años. Y ahora ustedes llegan aquí y se dan cuenta que lentamente, mientras fueron desenterrando esas estructuras de la arena, los pedazos y las partes que puedes leer y que no han sido ocultados o borrados por otros sistemas, dicen exactamente lo mismo. Los templos, todos fueron construidos con un protocolo, queridos míos, de grande a pequeño, de una línea recta llegando al altar hacia donde solamente va el faraón y quizás uno o dos sacerdotes. Un lugar grande que luego hay otro gran lugar que contiene a la gente del común y ellos pueden llegar, no se cubren para que el cielo brille sobre ellos. Todas estas cosas son metáforas de un Dios de luz. Las cámaras interiores se hacían más pequeñas y el sacerdote más sagrado iba directamente hacia donde solamente podía pararse el faraón y hacer algo de lo que voy a hablar en un momento. Y eso clama al hecho de que había un protocolo que la gente del común no podían ver lo que sucedía al interior de esa pequeña cámara porque era tan sagrado y Dios es grande y Dios es luz. Pero que Dios siempre podía mirarlos a ellos. Esta era la filosofía, que cada uno de ellos también tenía una burbuja, un yo superior, y les hemos dicho esto antes. Yo lo he llamado un yo superior, ellos lo llamaban de otra manera, pero está escrito sobre las paredes. Hay un yo superior que está separado de lo físico de cada humano. Y ese yo es el vehículo que lleva la luz que tiene el humano y que la lleva a la otra vida, al otro lado del velo, después de la muerte. La metafísica que yo les he estado dando durante 30 años es exactamente eso. Podría ser que tan antiguos como ellos eran, estos egipcios, e incluso el faraón o la faraona, conocían estas verdades. Y tanto como podían hacerlo, se lo daban a la gente del común y a todos los que estaban a su alrededor. Le contaban eso a la gente del común, a quienes luego los sacerdotes les contaban lo que había sucedido en el interior de esa cámara. ¿Y qué creen ustedes que sucedía al interior de esa cámara? Ahí estamos nosotros, no exactamente en el altar ni en ese pequeñísimo cuarto al cual entraba el faraón. Pero ¿qué hacía él allí? Hay tantos que no estudian ninguna de estas cosas y decían, bueno, seguramente entraban ahí y hacían algún sacrificio o otras cosas que hacían los paganos. Pero ¿qué tal si yo les dijera
que lo que el faraón hacía allí, me gustaría invitarlos a ustedes a que lo hicieran también algún día. El faraón reconocía al Señor de la luz, reconocía la magia del amor, el nombre que sea que tuviera y el título que sea que tuviera Dios en ese momento. Él reconocía la magia, la esencia. Reconocía que esa magia y esa esencia estaba en todos esos dioses. Esa era la magia, ese era el linaje de los dioses. Era el amor, la esencia de todo. Era la sanación. Eso era parte del escenario del Dios del amor, del Dios de la luz. Y ustedes pueden ver al faraón y lo que hacía. Voy a contarles algo que no necesariamente se enseña hasta el punto que debería enseñarse. Queridos míos, este lugar fue construido para la música, pero no la música que ustedes creen. Fue construido para tonos, ciertas sonoridades que eran cantadas y que significaban algo, porque todas ellas eran parte de una matemática. Si yo les dijera que ustedes comenzaron este tour en particular en esa gran pirámide de Giza y que adentro de esa cámara del rey, allí también todo se trataba de tonos y de matemática. El faraón, queridos míos, cantaba. Una de las cosas que la gente en el patio escuchaban era que algunas veces la fuerte voz del faraón podía escucharse porque él no murmuraba. Él cantaba tan fuerte como podía. Cantaba sobre el Dios de la luz en este lugar, bendiciendo la vida de la tierra, del Nilo abajo y Nilo arriba, continuando la fertilidad de la luz. Y a pesar de que sin duda había una jerarquía de la realeza, la realeza compartía esto y sin duda en este lugar en particular solamente podía entrar un hombre o una mujer y hablarle a Dios. Pero lo que hablaba era compartido inmediatamente. El faraón lo compartía con los sacerdotes y los sacerdotes con otros sacerdotes y esos otros lo compartían con las áreas, con los que estaban en las áreas comunes y escuchaban: el Dios de esta tierra los bendice y a esta tierra y los mantendrá vivos y a salvo y felices y hermosos y los guiará hasta el otro lado del velo, cuando llegue eventualmente la muerte para llevarlos a todos. Y yo puedo escucharlos diciendo: la muerte no tiene ponzoña, ustedes están aquí por un corto tiempo, pero la real, la verdadera verdad es lo que sucede más allá. Y si ustedes han escuchado esto antes, ha sido de mí, que habla de un bellísimo creador que conoce tu nombre y que es luz y que te ama tiernamente. No te sorprendas si un egiptólogo lee eso en las paredes, porque los egipcios, incluso los antiguos, incluso con los protocolos de los dioses, ellos sabían esto. Ellos sabían que eran tiernamente amados. Ahora, lo que falta aquí, les diré que la música, los tonos, las tonalidades y la matemática de los sonidos significaban algo. Y en una sociedad elegante que utilizaba estas cosas, tenía que haber notas musicales, anotaciones musicales. No todo era enseñado simplemente oralmente, porque tenía que haber un protocolo que se enseñaba en los templos. Por eso había anotaciones, músicas, o sea, una manera de
de escribir la música de tal manera que de generación en generación pudieran saber cuáles eran las notas y cómo se combinaban. Cualquier sociedad elegante tiene anotación, escritura musical. Entonces le diré a los egiptólogos, ¿han encontrado algunas cosas que ustedes no pueden interpretar o que están inciertos de lo que significan o que parecen demasiado místicos para interpretarlas correctamente? Es posible que sea escritura musical. Cualquier sociedad elegante también tenía eso, que es el respeto de su propia historia y de la historia anterior. Por lo tanto, también había museos aquí, y ya sea que estuvieran en los templos o quizás bajo tierra. Ellos tenían sus propios museos. Algunas veces los arqueólogos se olvidan de esto y excavan y encuentran cosas y dicen, bueno, esto tenía que pertenecer a cierto tiempo y a cierta era, sin comprender que acaban de encontrar una cámara interior del Museo de los Antiguos. También sucede aquí. Esta sociedad era muy elegante. Una sociedad que tenía medicina, se lavaban las manos tan completamente, y eso lo demuestran sobre los muros como una indicación que entendían que había algo que después se convertiría en gérmenes. Esta es la elegancia de la que hablamos, la elegancia de los antiguos, no solamente que tenían un Dios de amor, sino que lo utilizaban. Sin duda, no todo duró. Sin duda, las cosas cambiaron. Pero yo quiero honrar la elegancia de las escrituras sobre estos muros de esos tiempos que eran puros. Un tiempo en que ellos decían, hay un Dios de luz y hay una magia de amor y hay benevolencia para todos. No hay un juicio, no hay horror, solamente luz. Y los templos fueron construidos para que ellos pudieran mirarlos y darse cuenta que ellos adoraban, le rendían culto a la idea metafísica de que cuando el sol sale cada día, es para ti, es para ustedes, para ellos, y representa una nueva vida, un nuevo comienzo, un comienzo nuevo, renovado. Ahorita es muy temprano, de tal manera que cuando ustedes salgan, se levantan de aquí, salgan, el sol estará saliendo y ustedes lo observarán. Parte de la razón por la cual se planeó esta hora es para que ustedes estuvieran aquí muy temprano, 3:30 en la mañana, de tal manera que pudieran pararse en estas horas tempranas y disfrutaran aquello de lo que los egipcios hablaban y por qué este templo fue construido como fue construido, una metáfora para los nuevos comienzos. No se dejen engañar por la idea de que lo viejo es algo o era algo que no funcionaba. ¿Qué tal si fuera lo contrario? Hay mucho aquí para aprender. Llévense estas cosas y utilícenlas y disciernan por ustedes mismos. No se confundan por la dualidad que también ven sobre las paredes, porque ellos también eran humanos, tal como ustedes. Ustedes dirían que ustedes creen en un Dios muy amoroso y pero si ellos miraran tu historia también podrían confundirse. Busquen la luz que hay aquí y celebren lo que ellos tenían. Permitan que el sol brille sobre ustedes en este día, de la misma forma que fue la intención de los arquitectos de este templo, como una metáfora de buenas cosas y de benevolencia y de esperanza para todos y de vida para esta tierra. Y así es.